Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase práctica de matemática para informática. En este video lo que vamos a hacer es revisar algunos ejercicios prácticos del trabajo número 3 respecto al tema conjuntos numéricos. En particular van a ser los ejercicios 2, 3 y 5, de los cuales vamos a resolver algunos incisos. Comencemos. Bien, en el ejercicio 2 se nos pide enunciar los axiomas y o propiedades de los números reales empleados en las siguientes demostraciones. Primero nos proponen que para todo A y B perteneciente a los reales, si la diferencia A menos B es igual a la diferencia B menos A, entonces el número A es igual al número B. Lo que tenemos acá es una demostración siguiendo el método directo, es decir, se parte de la hipótesis y se llega a la tesis. Nuestra hipótesis es que A menos B es igual a B menos A y mediante razonamientos y propiedades de los números reales se llega en el último renglón a que A es igual a B. Vamos a ver qué es lo que se aplica en cada caso. Bien. Como dije, nuestra hipótesis es A menos B es igual a B menos A. Entonces, si tenemos esto asumido, podemos sumar en ambos miembros una misma cantidad. Esa cantidad va a ser A más B. Y sumar una misma cantidad a ambos miembros de una igualdad y tener la seguridad de que la igualdad no se altera, es algo que nos permite hacer la propiedad uniforme de la suma. Es decir, si yo tengo tres números reales x y z y sé que x es igual a y, entonces x sumado z va a ser lo mismo que y sumado en z. En este caso lo que está jugando el papel de x es la diferencia A menos B. Lo que está jugando el papel de I es la diferencia B menos A. Y lo que está jugando el papel de Z va a ser la suma A más B. Bien. ¿Qué se hace en la siguiente línea? Lo único que se está haciendo, si prestan atención, es cambiar de lugar las cantidades A y B en esta suma. A más B es exactamente lo mismo que decir B más A. Eso es lo que nos dice la propiedad conmutativa de la suma. Para todo x y perteneciente a los reales, x más y es exactamente lo mismo que y más x. Bien. Ahora, en la tercera línea lo que se hace es asociar la cantidad B en el miembro izquierdo con la diferencia A menos B. Luego a eso se le sumará A por separado. En el miembro derecho lo que se está haciendo es asociar la cantidad A la diferencia B menos A y luego a eso se le sumará B. Bien, esto lo podemos hacer aplicando la propiedad asociativa en cada uno de los miembros. Recuerden que en la propiedad asociativa se enuncia de la siguiente manera. Para todo x y z perteneciente a los reales, al resultado de sumar x más y, se le puede sumar la cantidad z y eso va a dar lo mismo de que haber hecho primero y más z y luego ese resultado sumarle x. En la siguiente línea, lo único que se está haciendo es aplicar la definición de diferencia. Es decir, la diferencia A menos B es exactamente lo mismo que escribir la suma entre A y el opuesto de B. Eso es en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho también se está haciendo lo mismo, pero respectivamente con la diferencia B menos A. Definición de diferencia: para todo x y perteneciente a los reales, x menos y es lo mismo que la suma de x más el opuesto de y. En la línea que sigue, ¿qué es lo que se está haciendo? Otra vez la propiedad asociativa de la suma. En el miembro izquierdo se está asociando menos b con más b y luego eso se le sumará a, que es lo mismo que lo que tengo escrito acá. Y en el miembro derecho se está asociando menos a más a
y luego a eso se le sumará b, que es lo mismo que tenía escrito en el miembro derecho en el inciso en la línea anterior, perdón. Sí, acá vuelvo a enunciar la misma propiedad asociativa que habíamos enunciado en la línea 3. En la siguiente línea lo que se está diciendo es que menos b más a es igual a 0. Eso en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho que menos a más a es igual a 0. Eso nos permite decir la propiedad del opuesto aditivo. Para todo x perteneciente a los reales existe menos x, que va a ser el opuesto de x, que también pertenece a los reales, tal que si sumo x más menos x, o si a menos x le sumo x, de cualquier manera eso me va a dar 0, que es el neutro aditivo. Bien, bueno, esto que acabo de mencionar recién del neutro aditivo es justamente lo que se está aplicando en la siguiente línea. Si tengo a más 0, entonces tengo a. Si tengo b más 0, entonces tengo b. El neutro aditivo me dice que existe un número que es el 0, que pertenece a los reales, tal que cualquiera sea el número real x que nosotros propongamos, si tomo x le sumo 0, o si tomo 0 y le sumo x, eso de cualquier manera me va a dar x. En la siguiente línea, lo que se está haciendo es aplicar el neutro multiplicativo. Es algo muy análogo a lo del neutro aditivo. Decimos que existe un número real que va a ser el 1, tal que para cualquier número real x que nosotros tomemos, x multiplicado por 1, es lo mismo que 1 multiplicado por x, y eso siempre me va a dar el mismo x. Bueno, en ese caso lo estamos aplicando convenientemente para decir que a se puede escribir como a multiplicado por 1. Eso lo estamos haciendo en los dos lugares en donde aparece a en el miembro izquierdo, y también en los dos lugares en donde aparece b en el miembro derecho. En la siguiente línea, lo primero que se observa es que estamos reescribiendo la expresión del miembro izquierdo a por 1 más a por 1 como a multiplicado por 1 más 1. Eso es lo que surge de aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Para todo x y z perteneciente a los reales, x multiplicado por y más z es lo mismo que x multiplicado por y más x multiplicado por z. Nada más que acá la propiedad distributiva está aplicada como si se estuviera leyendo la propiedad de derecha hacia izquierda. Es decir, que si tengo x por y más x por z, eso es exactamente lo mismo que escribir x multiplicado por la suma de y más z. En este caso, si tengo a por 1 más a por 1, eso es lo mismo que escribir a multiplicado por la suma de 1 más 1. Eso es lo que normalmente nosotros conocemos como un caso de factoreo, que es el factor común también. Bien, lo mismo se hace análogamente en el miembro derecho. En la siguiente línea, una vez que hago la suma 1 más 1 y lo escribo como 2 en los dos miembros, tomo eso como hipótesis y digo, bueno, si a por 2 es igual a b por 2, entonces 2 por a es igual a 2 por b. Lo único que se está haciendo acá es aplicar la propiedad conmutativa del producto en cada uno de los miembros. ¿Sí? En vez de escribir a por 2, estoy escribiendo 2 por a. Y en la siguiente línea, fíjense que ya voy a tomar directamente la tesis. Si 2 por a es igual a 2 por b, en la siguiente línea ya me aparece que a es igual a b. ¿Y qué es lo que se está haciendo acá? Aplicar la propiedad cancelativa del producto. La propiedad cancelativa del producto me dice exactamente esto. Para todo x, y z perteneciente a los reales, tal que se cumpla que x por z es igual a y por z, y además la cantidad z es distinta de 0,
es decir, el número z que se está multiplicando en ambos miembros es distinta de 0, entonces se puede cancelar z de ambos miembros y decir que los factores que me quedan tienen que ser iguales, o sea que x es igual a z. En este caso, z sería 2, que es distinto de 0. Si acá tengo 2 por a y es igual a 2 por b, entonces a es igual a b. Perfecto. Entonces con eso terminamos el análisis de cada una de las propiedades que se han aplicado para realizar esta demostración. Pasemos a otro ejercicio que se nos propone. Bien, en el siguiente ejercicio tenemos varios enunciados, de hecho son proposiciones, y se nos pide decidir el valor de verdad de cada una de las proposiciones. No voy a realizar todas ellas, sino que voy a realizar una selección que me pareció conveniente para poder acortar un poco el tiempo del video. Empecemos con el ejercicio, con el inciso 4. En el inciso 4 dice: para todo b perteneciente a los racionales existe b a la menos 1, tal que b multiplicado por b a la menos 1 es igual a 1. Y yo de entrada digo que esto es falso. Uno podría confundirse con la propiedad del inverso multiplicativo, es decir, que todo número real tiene un inverso multiplicativo. En realidad esto es falso, porque no todos los reales tienen un número, un inverso multiplicativo. El 0 no admite inverso multiplicativo. Acá no dice todos los reales, sino dice todos los racionales. Pero justamente el 0 es un entero y los enteros están incluidos en los racionales. Y por lo tanto va a ser un racional que no posee un inverso multiplicativo. Justamente lo que hago para demostrar que este enunciado con un cuantificador universal es falso, lo que voy a hacer es acudir a la negación de esto. La negación de para todo b perteneciente a los racionales existe un b a la menos 1, tal que b por b a la menos 1 es igual a 1, es justamente existe b perteneciente a los racionales, el cuantificador universal ha sido cambiado por el existencial, tal que, y luego del tal que se ha negado todo lo que aparecía luego del tal que, del primer tal que corresponde al primer cuantificador. O sea, el existe se ha cambiado por el para todo, porque es el segundo cuantificador que aparece luego del para todo. O sea, para todo b a la menos 1, que a nosotros se nos ocurra proponer como el inverso multiplicativo de b, vamos a encontrar que b por b a la menos 1 es distinto de 1. Estamos negando que pueda darnos 1. ¿Y quién va a ser ese b perteneciente a los racionales, tal que para todo b a la menos 1, que nosotros propongamos b por b a la menos 1, sea distinto de 1? O en todo caso, lo que estamos diciendo acá a partir de el para todo es que ningún b a la menos 1 que podamos proponer va a cumplir que b por b a la menos 1 sea igual a 1. Justamente podemos proponer el 0, que es lo que les estaba diciendo, que pertenece a los racionales. Por propiedad absorbente del 0, para cualquier b a la menos 1 que yo proponga perteneciente a los reales, siempre va a pasar que 0 multiplicado por b a la menos 1, sea cual fuera el número real, me va a dar igual a 0. Con lo cual me va a dar distinto de 1. Entonces estamos demostrando que este enunciado es falso. Inciso 5. En el inciso 5 nos dicen: para todo A, B y C perteneciente a los reales, si A por C es igual a B por C, entonces A es igual a B. Y esto nos puede sonar bastante a la propiedad cancelativa, y de hecho tendríamos la tentación de decir que esto es verdadero, pero en realidad es falso.
Recuerden que esto comienza con un cuantificador universal. Entonces nos dicen cualquiera sean los tres números A, B y C que nosotros tomemos en el conjunto de los números reales, si se cumplen que el producto de A por C es igual al producto de B por C, entonces A es igual a B. En realidad esto es falso, pues acudamos a la negación de esto. La negación de todo lo que se nos está diciendo en esta implicación sería existen A, B y C pertenecientes a los reales, es decir, puedo proponer tres números reales que cumplan el antecedente, es decir, A por C es igual a B por C, pero, y, no cumplen el consecuente, es decir, no se va a cumplir que A es igual a B. Va a pasar que van a ser distintos los números A y B. Bien, ¿cuáles pueden ser los números reales que nosotros propongamos? Bueno, yo voy a proponer A igual a 2, B igual a 3 y C igual a 0. En realidad no importa quiénes sean los A y B que nosotros propongamos, siempre y cuando C sea igual a 0, esto ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si multiplico A por C, tendría 2 por 0 y B por C tendría 3 por 0 y en ese caso tendría la igualdad 0 igual a 0, o sea A por C me va a dar lo mismo que B por C, pero sin embargo A es distinto de B. Bien. Entonces acá voy a aclarar lo que les acabo de decir, ¿sí? ¿Por qué era falso esto? Bueno, esta no es la propiedad cancelativa del producto. La propiedad cancelativa del producto nos pide además que además de esta hipótesis se va a pedir que el número que se está multiplicando en ambos miembros de la igualdad sea distinto de 0. O sea, para todo A, B y C perteneciente a los reales, con C distinto de 0 y además si A por C es lo mismo que B por C, entonces A es igual a B. Y eso ya es verdadero y de hecho lo podemos probar de la siguiente manera. Pues si C es distinto de 0, existe C a la menos 1, o sea, existe su inverso multiplicativo, tal que C multiplicado por C a la menos 1 me va a dar igual a 1. Entonces, si pasa que A por C es igual a B por C, multiplicando C a la menos 1 en ambos miembros por propiedad uniforme del producto, voy a tener que A por C a la menos 1 tiene que ser lo mismo que B por C a la menos 1. Estoy, además de multiplicar el mismo C a la menos 1 en ambos miembros, también estoy aplicando la asociatividad en el producto. Entonces C por C a la menos 1 me va a dar 1 en ambos miembros. Entonces voy a tener A por 1 en el miembro izquierdo y B por 1 en el miembro derecho. Y en ese caso, como 1 es el neutro multiplicativo, entonces voy a tener que A es igual a B. Y ahí sí se puede concluir lo que dice la tesis en este caso y en este caso. Pero en este caso no se iba a cumplir porque C no nos aclaraban que C no puede ser 0. Bien. El siguiente inciso que vamos a demostrar va a ser este. Para todo A, B y C y D perteneciente ahora a los enteros, tal que B sea distinto de 0 y D sea distinto de 0, entonces A sobre B más C sobre D es lo mismo que decir A por D más B por C sobre el producto de B por D. Bien, veamos que esto es verdadero y lo vamos a demostrar. Como tenemos que demostrar una igualdad, lo que vamos a hacer es asumir toda la hipótesis, o sea que A, B, C y D son números enteros con B y D distintos de ceros. Y vamos a demostrar que entonces se va a cumplir la igualdad de esta. Pero para eso vamos a partir de uno de los miembros de la igualdad. Vamos a partir del miembro izquierdo y luego vamos a llegar al miembro derecho. Primero, si nos dicen que B es distinto de 0 y D es distinto de 0, hay dos cosas que yo puedo asegurar por la propiedad del inverso multiplicativo. Si B es distinto de 0, va a existir B a la menos 1, que se lo puede escribir como 1 sobre B,
perteneciente a los reales, tal que b por b a la menos 1 es lo mismo que b sobre b, y eso me va a dar igual a 1, análogamente con el número d. Si d es distinto de 0, existe d a la menos 1 igual a 1 sobre d, que pertenece a los reales, tal que d por d a la menos 1 va a ser d sobre d, y eso me va a dar 1. Eso de la hipótesis que decían que b y d son distintos de 0 a la vez. Y además, como les dije, asumíamos uno de los miembros de la igualdad de la tesis para llegar al otro. En particular vamos a partir del miembro izquierdo. Si tenemos la suma a sobre b más c sobre d, esta suma es lo mismo que escribir a sobre d por 1 más c sobre d por 1, por ser 1 el neutro multiplicativo, es decir, multiplicarle 1 a cualquier cantidad no altera esa cantidad. Bien, y este 1 puede escribirse, el primer 1 que aparece en el miembro derecho puede escribirse como d sobre d convenientemente, y el segundo 1 que aparece en el miembro derecho se puede escribir como b sobre b, según lo que habíamos escrito en 1 y 2 por hipótesis. Bien, entonces, ¿para qué nos conviene sustituir o disfrazar, si queremos pensarlo así, este 1 de esta manera y este 1 de esta otra manera? Bueno, cuando yo multiplique me van a aparecer los denominadores b por d, que es lo que yo quiero en la otra parte de la igualdad, en el otro miembro de la igualdad. Así que cuando hago esto, simplemente por producto de fracciones, voy a llegar a que a sobre b más c sobre d es lo mismo que a por d sobre b por d más c por b sobre b por d. Entonces, de esa manera, ahora como tengo la suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces el común denominador va a ser b por d. Y simplemente el numerador va a ser la suma de los numeradores, a por d más c por b. Entonces tengo lo que tenía en la tesis de mi proposición. Bien, el siguiente inciso que vamos a demostrar va a ser: si a por b es igual a 0, entonces b es igual a 0 y a es igual a 0. Recuerden que esto es una conjunción, entonces lo que tiene que cumplirse es que ambos sean iguales. Esto va a ser falso porque yo puedo pensar en dos números a y b tal que multiplicados me den 0, pero no se cumple que ambos sean 0 a la vez. Bueno, justamente escribo esto. Es falso. Esta implicación es falsa, y si niego la implicación voy a tener que a por b es igual a 0 y b es distinto de 0 o a es distinto de 0. Si a es igual a 1 y b es igual a 0, al hacer este producto a por b va a ser 1 por 0, y eso sí me va a dar igual a 0, o sea, se va a cumplir esto, y también se va a cumplir la disyunción. ¿Por qué? Si bien no es verdad que 0 sea distinto de 0, o sea, esta parte de la disyunción va a ser falsa, pero sí es verdad que 1 es distinto de 0. O sea, al ser esta parte de la disyunción verdadera, la disyunción esta en sí es verdadera. Por lo tanto, estamos encontrando un contraejemplo, es decir, un ejemplo que hace verdadera la negación de la implicación. Por lo tanto, la implicación o el enunciado que nos estaba proponiendo es falso. Bien. Último ejercicio que vamos a demostrar
de acá. El inciso 10 nos dice: para todo x y perteneciente a los reales, la raíz cúbica de x por y es igual a la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y. Primero que nada hay que tener en cuenta que como se trata de una raíz de índice impar, existen cada una de estas raíces por separado. Y esto es verdadero. Veamos cómo lo demostramos. Bueno, esto es lo que les acabo de aclarar. La raíz cúbica de x existe y la raíz cúbica de y también existe por ser raíces de índice impar. Hay que tener cuidado en el caso de que sean raíces de índice par, porque en ese caso, a menos que x e y sean reales positivos, entonces no existirían las raíces cuadradas, por ejemplo, de esos números, o por lo menos no pertenecerían a los números reales. Bien, por propiedad de potencia, la raíz cúbica de x se puede escribir como x elevado a la 1/3. La raíz cúbica de y va a ser y elevado a la 1/3. Entonces, cuando yo multiplique la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y, eso es lo mismo que multiplicar x a la 1/3 por y a la 1/3. Ahora, lo que estoy aplicando en la siguiente línea es simplemente la propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto. Nada más que en vez de distribuir, en realidad algo que ya está distribuido lo estoy volviendo a ajustar. Como x por y elevado a la 1/3 va a ser lo mismo que x a la 1/3 por y a la 1/3. Y esto de vuelta aplicando la misma propiedad que apliqué acá, entonces x por y, todo eso a la 1/3 va a ser lo mismo que la raíz cúbica de x por y. Y bueno, esto es exactamente lo que nos pedían probar en el inciso 10. En el siguiente ejercicio se nos pide decidir si las expresiones dadas son verdaderas o falsas. Fíjense que todas las expresiones que nos proponen son expresiones que inician con el cuantificador universal. Entonces, si son falsas, simplemente tendríamos que encontrar un contraejemplo, es decir, demostrar que existen valores que no cumplen lo que se asegura acá, o que cumplen lo contrario en realidad. Bien. Y en el caso de que sean verdaderos, ahí sí ya tendríamos que utilizar algún método de demostración. Empecemos con el primero. En este caso solamente vamos a hacer los primeros tres. Inciso 1, 2 y 3. El primer inciso es falso. De hecho, decir que para todo x perteneciente a los reales x al cuadrado es mayor que x es falso, pues yo puedo pensar en algún número real que si lo elevo al cuadrado, su cuadrado no me dé mayor que x. Es decir, que existe un número real tal que su cuadrado es menor que x o igual a x. Bueno, en este caso yo propongo el contraejemplo, un medio. X igual a un medio pertenece a los reales y cumple que si lo elevo al cuadrado me da un cuarto, y un cuarto es menor que el mismo x que estaba tomando, es decir, menor que un medio. Otro contraejemplo también bastante sencillo que podría haber propuesto podría haber sido el 0. El 0 es un número real tal que si lo elevo al cuadrado, su cuadrado me da 0, y 0 no es mayor que 0, de hecho es igual a 0, y la negación del mayor estricto es que sea menor o que sea igual. Así que el 0 podría ser un caso en el que demostremos que al elevarlo al cuadrado nos dé lo mismo. O podría haber pasado también lo mismo con el 1, por ejemplo. 1 pertenece a los reales y cuando lo elevo al cuadrado, su cuadrado me da 1 también. Bien, el segundo inciso dice: para todo A, B y C perteneciente a los reales, si A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D. Y eso es verdadero, es lo que nosotros conocemos como consistencia de la suma en la desigualdad. Veamos cómo probamos eso. Bien, si tenemos lo que se nos propone en la hipótesis, que A es menor que B y a la vez que C es menor que D,
se nos asegura dos cosas. Bueno, A es menor que B si solo si existe un número real que yo le voy a llamar R1 perteneciente a los reales positivos, tal que B puede ser alcanzado cuando a A se le sume ese número real positivo R1. Es decir, B va a ser lo mismo que A más R1. Y lo mismo va a pasar con la desigualdad C menor que D. Si C es menor que D, entonces podemos decir que existe un número real R2 perteneciente a los reales positivos, tal que el número real más grande, que es D, puede ser alcanzado sumándole al más chico, que va a ser C, ese número real R2. Bien, entonces vamos a utilizar estas dos igualdades que hemos encontrado de asumir las dos desigualdades estas. Entonces, si yo sumo miembro a miembro estas dos igualdades, B más D va a ser lo mismo que A más R1 sumado C más R2. Y acá lo único que estoy haciendo en la siguiente línea es conmutar y asociar convenientemente. A y C lo voy a dejar más a la izquierda y voy a asociar R1 con R2. Fíjense que R1 habíamos dicho que era un número real positivo y R2 también era un número real positivo. Entonces, R1 más R2 va a ser un número real positivo, es decir, no hay chance de que sumando dos números reales positivos nos llegue a dar negativo o que se nos anule. Bien, entonces estaríamos diciendo que B más D se puede escribir como A más C más un número real positivo que le voy a llamar directamente R. Entonces, de alguna manera estamos diciendo que existe un R positivo tal que A más D es alcanzado al sumarle esa cantidad R a la suma A más C. Por lo tanto, entonces A más C, que es aquella a la que necesito sumarle R para alcanzar B más D, es más chica que B más D. Sigamos con el siguiente inciso, que va a ser el inciso 3, que nos dice: para todo A y B perteneciente a los reales, si A es mayor que B, entonces A a la menos 1 o el inverso de A es menor que B a la menos 1 o el inverso de B. Este enunciado es falso y lo vamos a demostrar utilizando el contraejemplo. Acuérdense, el método de contraejemplo es para demostrar que algo es falso cuando empieza con un cuantificador para todo. Es decir, lo que vamos a demostrar es que existe alguien que no cumple esta implicación. Vamos a decir que existen A y B pertenecientes a los reales tal que se cumple la hipótesis, es decir, se cumple que A es mayor que B, pero no se cumple la tesis, es decir, no se va a cumplir que A a la menos 1 sea menor que B a la menos 1, sino que se tiene que cumplir que A a la menos 1 es mayor o igual a B a la menos 1. ¿Sí? Esto es lo que corresponde a negar la implicación, aceptar la hipótesis y negar la tesis. Bien. Podemos proponer A igual a 1 y B igual a menos 1. Acá se está cumpliendo la hipótesis, es decir, el A que yo propongo es mayor al B que yo propongo. A es mayor que B. Pero sin embargo, no se va a cumplir lo que se asegura en la tesis, se va a cumplir lo contrario. A a la menos 1 es 1 y B a la menos 1 es menos 1 y se cumpla que A a la menos 1 se mantiene mayor que B a la menos 1. Por lo tanto, no se cumple lo que dice la tesis de la proposición que nos daban, sino que se cumple lo contrario. Así que con eso terminamos de demostrar que el inciso 3 es falso. Este video entonces, como dijimos, va a llegar hasta acá. Nada más les quedan los incisos 4 y 5 del ejercicio para que lo terminen ustedes. Espero que estén bien. Les mando un saludo grande a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.